Hola, ¿qué tal amigos? Espero que tengan un buen día. Hoy les traigo un creepypasta del Chavo del Ocho, llamado, El fantasma de la vecindad. Sin más comentarios, comencemos con el video. Hola, mi nombre es Jorge, y estoy escribiendo esto desde un centro psiquiátrico, ya que algo terrible me ha pasado solo por ver un perturbador capítulo de una serie que creía que era para niños, pero me equivoqué al respecto. Todo comenzó una tarde fría de invierno, yo estaba viendo televisión a algunas noticias, las cuales decían que el frío inundará las calles los próximos días de la semana. En eso llega mi hermana diciéndome que ella quería ver la televisión, pues ella era solo una niña que le encantaba ver dibujos animados. Yo, un poco molesto, le dejé mirar la televisión, ya que si no lo hacía, mis padres me iban a regañar. Me fui a mi computador para ver si había algo nuevo en YouTube, cuando de repente me aparecieron vídeos sobre una serie que me gustaba mucho verla, y que además hacía reír a mis padres cuando eran pequeños. Era la del Chavo del Ocho, una gran serie que ya no estaba siendo transmitida por televisión, algo que me producía mucha pena, ya que era una gran serie de entretenimiento para muchos. Me dio nostalgia ver los vídeos de los capítulos completos, me hicieron reír todas las locuras que hacía el Chavo junto a los demás habitantes de la vecindad, como Doña Florinda, Don Ramón, Kiko, la Chilindrina, y otros más. Sin pensarlo mucho, quise descargar algunos capítulos completos del Chavo del Ocho, para que me pueda divertir y no tener que ver siempre lo mismo. Lastimosamente, para descargar capítulos se tenía que pagar, y yo no tenía nada de dinero, por lo que me sentí muy decepcionado. Cuando estaba a punto de cerrar todo y apagar la PC, vi un link que decía: descargar el Chavo del Ocho, capítulo, El fantasma de la vecindad. Me quedé asombrado por el nombre de ese mismo capítulo, ya que nunca había visto un capítulo que se llame así. No lo pensé dos veces y entré a ese link, cosa que al entrar solo me apareció un icono de descarga, ni siquiera entró a la página. Cuando el capítulo terminó de descargar, agarré un DVD vacío, y lo puse en mi computadora para transferir el capítulo a ese disco. Al terminar todo, saqué el disco de mi computadora, y lo guardé para verlo a la noche, ya que creía que se trataba de un episodio de Halloween, y me divertiría más verlo cuando todo esté oscuro. Cuando cayó la noche, mis padres se tuvieron que ir ya que tenían una cena de trabajo, y volverían más tarde. Por lo que me dejaron a cargo de mi hermana. Sin ninguna preocupación, les dije que todo iba a estar bien, que ella estará sana y salva conmigo. Mis padres se fueron, por lo que decidí prepararle la cena a mi hermana, y de paso comerme un sándwich para mí. Caída la medianoche, fui a acostar a mi hermana, darle un beso de buenas noches, y hacerla dormir, para luego yo también irme a mi cama. Cuando me acosté, me quedé pensando en aquel curioso capítulo que vi en internet. ¿Qué tiene ese capítulo que se llame así? ¿Será algún capítulo que nunca salió al aire? Mi curiosidad era tan grande, que no podía dormir, por lo que había recordado de mirar ese capítulo en la noche, así que sin más, busqué el DVD, y lo coloqué en el reproductor, prendí mi televisor, y me dispuse a mirarlo. Agarré el control del reproductor y seleccioné el capítulo del Chavo, pero me sorprendí al ver que no decía el nombre del capítulo, sino decía 3 números, los cuales eran 6, 6 y 6. No le tomé demasiada importancia, por lo que seleccioné el capítulo para verlo, estaba muy emocionado por mirar una vez más al Chavo del Ocho. Pero apareció un cartel que decía lo siguiente: ¿estás seguro de ver esto? No habrá marcha atrás si decides continuar, quedas advertido. Me pareció extraño ese cartel, pero pensando que era algo del reproductor, no le di importancia, y solo continué con el capítulo. El capítulo comenzaba con la intro del Chavo, pero esta estaba sin volumen, y la pantalla se veía en blanco y negro. Cuando se presentaron los personajes, me quedé extrañado ya que los actores que participaban en el intro, tenían una expresión de preocupación, como si algo fuera a pasar. Finalmente volvió el sonido y los colores volvieron a la normalidad. El capítulo empezó con el Chavo parado en el medio del patio, mirando a la cámara, y su expresión mostraba miedo y preocupación, y estuvo así por unos minutos, cuando empezó a hablar. Ayúdame. Fue lo que dijo el Chavo, cuando por fin se pudo mover. La cámara enfocaba a otra escena con la casa de Don Ramón, en donde se ve a este mismo sentado en el sillón, se le veía una cara de tristeza, cuando aparece la Chilindrina llorando, pero no era el mismo llanto de siempre, sino era la de una persona normal.
Don Ramón mira a la cámara y dice lo siguiente. Ayuda, él vendrá aquí, nos matará a todos, nadie se salvará, ni siquiera tú. Me quedé muy extrañado por todo lo que estaba pasando en el capítulo, no había momentos graciosos, solo enfocaban a los personajes quietos, sin moverse, y hablando sobre de que algo malo iba a pasar. De repente, la cámara ahora enfoca a la casa de Doña Florinda, en donde se ve a Kiko llorando, mientras que Doña Florinda y el profesor Girafales estaban con la misma expresión que los demás, de preocupación y horror. De repente la pantalla se pone en negro, y se queda así por 5 minutos, cuando vuelve a enfocarse al chavo, pero este, estaba escondido con Kiko, la Chilindrina, Popis, Ñoño, y Godínez. Los 7 niños estaban escondidos en la casa de Kiko, y se puede ver que todos estaban asustados, y algunos estaban llorando. Kiko, con voz temblorosa le dice al chavo, Chavito, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él pronto nos descubrirá y vendrá a por nosotros. A lo que el chavo le responde. No lo sé Kiko, no lo sé. De repente, se escucha un grito de horror, y la escena cambia en el patio de la vecindad, en donde se ve que una especie de sombra humanoide estaba ahorcando a Doña Clotilde, cuando finalmente le quiebra el cuello, matándola en el acto. Esa sombra gira hacia la cámara, y con sus ojos rojos mirándome dice. Ahora todos verán lo que les voy a hacer, me convertiré en sus peores pesadillas, todos morirán, espero que tú también disfrutes de esto, ja, ja, ja. Me quedé traumado por lo que vi, ¿cómo rayos van a colocar esto en una serie de comedia para un público infantil? En ese instante, se ve que en el barril del chavo estaba escondido el profesor Girafales, y al parecer, este mismo estaba rezando en voz baja para que esa entidad no la encuentre. Demasiado tarde. La entidad lo había encontrado, y de una manera inquietante, le corta la cabeza, dándole una sangrienta e instantánea muerte. Luego, se podía ver en el costado del patio, el cuerpo mutilado del señor Barriga, este tenía el estómago abierto, haciendo que las tripas se salgan para afuera. Yo ya no podía ver más, esto ya me parecía muy perturbador, quería apagar, pero algo me decía que si lo hacía, me iba a ocurrir algo muy malo. Seguí viendo impacientemente el capítulo, esperando que todo eso se terminara pronto. La cámara ahora enfoca en la casa de Doña Florinda, en donde los chicos estaban asustados, sin saber qué hacer, pues sabían que si esa cosa los encontraba, tendrían un destino horrendo. De repente, entra en escena Don Ramón y Doña Florinda, estos mismos están calmando a los chicos, diciéndoles que todo esto iba a terminar pronto, que nada malo iba a pasar. Instantáneamente, la luz de la casa se corta, solo se podía oír los gritos de los niños y de los adultos, a la vez que oía como alguien estaba clavando y cortando algo. La pantalla quedó así oscura como por 3 minutos, cuando volvió a la normalidad, se podía ver que en la casa de Kiko no había nadie, pero se notaba que había muchísima sangre. Luego la cámara cambia de dirección hacia el suelo, y se enfocaba a los cuerpos sin vidas de Don Ramón y Doña Florinda, los dos estaban mutilados, era horrible, no quería continuar con esto, quise apagar el televisor, pero de repente esa cosa apareció en pantalla, y este con una voz maligna dijo. Atrévete a apagar el televisor, y juro que iré a por ti, te lo advierto. Me quedé anonadado por eso, y solo sin decir más, continué viendo el capítulo. Ahora se ve a los chicos escondidos en la casa de Don Ramón, todos estaban asustados y llorando, especialmente Kiko, por haber perdido a su madre, y la Chilindrina, por haber perdido a su padre. De repente, la sombra vuelve a aparecer y atraviesa la puerta, y con una voz demoníaca dijo: Hola niños, que comience lo divertido. Esa maldita sombra, sin piedad, mata a cada uno de los niños brutalmente, incluyendo al pobre Kiko, el cual murió descuartizado por esa entidad maldita. Solo quedaban la Chilindrina y el chavo, estos huyeron de la sombra, pero esta alcanzó a la Chilindrina, y con una brutal fuerza empezó a golpearla hasta dejarla deformada, para luego darle el golpe final, acabando con la vida de la Chilindrina. El único que quedaba vivo era el chavo, este estaba escondido en el baño de Don Ramón. El chavo mira a la cámara, y con voz temblorosa y lágrimas en los ojos dijo: Sálvate, por favor, esa cosa irá a por ti, no hay nadie quien pueda detenerla, es el fin de todos nosotros. El chavo deja caer unas lágrimas, cuando de la nada, la sombra aparece detrás de él, listo para acabar con su vida. La escena se corta con los gritos del chavo y la sombra asesinándola. Empecé a llorar, ya que ver morir así a uno de mis personajes favoritos era lo peor. Ahora la escena se muestra a la vecindad ardiendo en llamas.
Luego, la sombra aparece en la cámara, y dice lo siguiente. Espero que hayas disfrutado del espectáculo, porque ahora iré a por ti, prepárate, que iré a matarte, no solo a ti, también a los que te rodean, incluyendo a tu estúpida hermana. Ja, ja, ja. El capítulo finaliza, y la televisión de la nada explota. Me quedé en shock por todo lo que viví, pero en ese momento empecé a escuchar ruidos en la habitación de mi hermana. Yo, con mucho miedo de que fuese esa maldita sombra, fui a ver qué era lo que había allí, solo para encontrarme a mi hermana en la cama, cubierta de sangre. Esa maldita cosa la había degollado, la había asesinado, mi hermana está muerta, no la pude proteger, soy un imbécil. Caí de rodillas en el piso llorando, deseando de que todo esto fuera una maldita pesadilla. De repente, escucho una risa atrás mío, y, al darme la vuelta, era esa sombra. Esta tenía en su mano un cuchillo, preparado para asesinarme. No pude más del miedo, y me terminé desmayando. Al día siguiente, desperté en la cama de un hospital, y lo primero que vi es que estaba esposado en la cama, no entendía el porqué. Hasta que vi que un médico ingresaba con unos oficiales a la habitación. El oficial me explicó que me encontraron en mi casa desmayado, con un cuchillo en la mano. Los oficiales creían que había asesinado a mi hermana, cosa que no es cierto. De repente, oigo una noticia que me dejó devastado. Pues mis padres murieron en un accidente de tránsito. Los policías vieron que en el vehículo en donde iban mis padres, los cables para el freno fueron cortados. Todos me echaron la culpa a mí, creyendo que yo había sido el culpable de todo, incluyendo en la muerte de mi hermana. Les conté todo lo sucedido, pero no me creyeron, logrando que me tomaran de loco, haciendo que me encierren en un centro psiquiátrico. Ahora les escribo esto, solo les pido que por favor, si ven un link extraño, no ingresen en él, ni menos que descarguen cosas extrañas. Yo ahora, quedaré encerrado de por vida en este maldito lugar, todo por culpa de ese maldito capítulo, mi vida se ha acabado.